Bien, quiero empezar contándoles parte de la historia de un hombre que podría parecerse a muchos hombres de los que estamos esta mañana conectados en esta plataforma. Y este hombre recibió, cuando nació, un curioso nombre. Sus padres le pusieron un nombre que significaba literalmente perro. Sí, me escuchó bien, significaba perro. Pero este nombre que le pusieron no fue por otra razón, sino por las virtudes que tienen los caninos. Se lo pusieron por la audacia, la impetuosidad, la valentía, la velocidad que tienen los caninos. Este hombre perteneció al pueblo de Dios, perteneció a la tribu de Judá y fue uno de los israelitas que Dios salvó allá en Egipto. Fue uno de los que también caminó junto a Moisés en el desierto por 40 años, y también luchó como guerrero de Israel en medio de todo ese caminar en el desierto, luchó por Israel ante los enemigos que encontró. Además, este hombre fue uno de esos espías, los cuales hicieron una misión de espionaje explorando la tierra prometida de Canaán. Pero también él fue uno de esos guerreros que luchó para conquistar la tierra de Canaán y poder tener ese territorio que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando hablo de este hombre, me estoy refiriendo a Caleb. Sí, a Caleb. Y la historia suya la puedes encontrar en el libro de Números, capítulo 13, si después quisieras leerla. Caleb, este hombre de Dios, tenía 40 años cuando empezó a caminar en el desierto junto a todo el pueblo. Y ya llegando a la tierra prometida, ayudó a conquistar, como decíamos, el territorio de esta tierra y recibió la parte que le correspondía. Como cada tribu, Moisés lo había mandado, cada tribu recibió la parte que le correspondía. Y en ese momento en que ya todo aparentemente ya terminó y él tenía el territorio por el cual había luchado, él ya contaba con 85 años. Significa eso que pasó 45 años desde que salió de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán, pasó 45 años de su vida en arduo trabajo. Bueno, y ya en Canaán, Caleb tenía que decidir qué hacer con su vida. Ahora, yo quiero preguntarles esta mañana, quiero que nos preguntemos, usted en su casa, yo aquí en la mía, ¿qué hubiéramos decidido nosotros si estuviéramos en los zapatos de Caleb o en las sandalias de Caleb? ¿Qué hubiéramos decidido? ¿Sabe? Tal vez nosotros hubiéramos pensado que ya fueron suficientes años de esfuerzo, ¿no es cierto? Acuérdese que fueron 45 años de arduo trabajo. Tal vez hubiéramos pensado que ya era suficiente, que ya deberíamos estar contentos con el territorio que habíamos alcanzado y así que podríamos simplemente conformarnos a vivir el resto de nuestros días, mirando a los demás vecinos, compatriotas como nosotros, con la misma edad, habiendo luchado igual que nosotros, al ver que ellos también entraban en una decisión de una vida pasiva, hubiéramos también nosotros decidido conformarnos a vivir satisfechos con lo conseguido, ya no pensar en ningún esfuerzo más, no más guerras, no más luchas o riesgos que correr, ya no más, simplemente conformarnos. Hermanos, precisamente este es nuestro tema de esta mañana. Ese es nuestro tema para reflexionar, el conformismo o la libertad del conformismo. Y sabes, se entiende o entendemos por conformismo aquella actitud de mantenerse en el mismo estado común sin ansiar ninguna mejora o superación. Ahora yo quisiera otra vez que te puedas preguntar, allí en tu casa, te puedas preguntar a ti mismo, ¿será que soy conformista? Sabe que estudiando este material, estudiando el mensaje en esta semana, analizándome personalmente, me di cuenta que en algunas áreas de mi vida corro el riesgo del conformismo. Tal vez te suceda lo mismo a ti en esta mañana. Y de modo que este mensaje precisamente debe ayudarnos en esa necesidad. Pero volviendo a Caleb, volviendo a la historia de Caleb, déjenme leerles lo que Caleb decidió. ¿Qué decisión tomó
en aquel entonces. Voy a leerles el libro de Josué, capítulo 14, los versos 10 al 13. Seguramente va a salir allí en nuestras pantallas. Pero para ponerlo en contexto, ya están en la tierra prometida. Josué ha repartido el territorio a cada tribu, tal como Moisés lo mandó. Cada uno ha recibido la parte del territorio de Canaán. Y Josué y Caleb, junto con toda la tribu de Judá, vienen a conversar con Josué. Caleb toma la palabra y se dirige a Josué, y mire lo que le dice en medio de su conversación, lo que dice los versos 10 al 13. Le dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de la edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame, Josué, te pido, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y entonces Josué, escuchando a Caleb, le bendijo y le dijo a Caleb, hijo de Jefón: te doy Hebrón por tu heredad. ¿Qué fue lo que hizo Caleb? ¿Qué decisión tomó Caleb? Este hombre de 85 años, creyente en Dios, servidor de Dios, ¿qué fue lo que decidió? Decidió no conformarse, no asumir una actitud pasiva y resignada. Todo lo contrario, decidió alcanzar algo más, decidió seguir luchando por alcanzar algo mejor. Y si usted sigue leyendo el libro de Números, se va a dar cuenta que lo logró. Hermanos, la historia bíblica de Caleb, la historia de su vida, es un buen ejemplo para nosotros, si es que estuviera sucediendo, como ya lo hemos mencionado, que hay riesgo de estar conformándonos en distintas áreas de nuestra vida. La vida de Caleb es muy inspiradora, es un ejemplo, pero también la Biblia nos entrega órdenes, directivas con respecto a este tema. El apóstol Pablo nos da 2 directivas allí en el libro de Romanos, precisamente sobre este tema, sobre el conformismo. Y quiero que usted y yo entendamos que es necesario conocer estas directivas, comprenderlas para obedecerlas. Así que nos vamos a tomar los siguientes minutos para poder meditar y reflexionar en estas directivas. Me refiero a Romanos capítulo 12, el versículo 2. Va a salir ahí en sus pantallas y dice lo siguiente el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo voy a volver a leer una vez más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si has prestado atención al verso, a las palabras del apóstol Pablo, aquí hay 2 directivas que nos da, 2 órdenes. La primera es una directiva negativa, luego le sigue una directiva positiva y después nos da el propósito de esas directivas. Vamos a ver en primer lugar la directiva negativa. El apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a estos tiempos. Y es que la Biblia nos enseña que a cada tiempo de la historia de la humanidad le ha acompañado una manera de pensar y de vivir que ha buscado imponerse en todo el mundo. Y de esta manera de pensar que ha buscado imponerse en el mundo, hemos podido encontrar la humanidad cierta utilidad en esas maneras de pensar. Pero en su naturaleza, esas maneras de pensar, por causa del pecado, estas maneras de pensar eran contrarias a Dios. Sabe que el apóstol Pablo, en otra carta suya, a la carta a los Efesios, le llama esta manera de pensar de este siglo, le llama la corriente de este mundo. Y precisamente cuando Pablo escribe la carta del pasaje que estamos leyendo en esta mañana, cuando le escribe esta carta a los creyentes de Roma, imperaba en ese tiempo el pensamiento griego romano.
Y el pensamiento griego y romano ciertamente era un pensamiento muy reflexivo y muy ordenado. Y nos ha sido útil ese pensamiento para los siguientes siglos a la humanidad. Nos ha sido útil en la filosofía, en la política y en otras áreas. Pero, hermanos, a la vez, esta manera de pensar, me refiero al pensamiento griego y romano, a la vez en su naturaleza era contraria a Dios, porque era idólatra, porque era libertina, porque era promiscua, era injusta y hasta esotérica. Por todo esto, era una manera de pensar que se oponía a Dios, que era contraria a Dios. Saben, hermanos y amigos, si es que los hubiera esta mañana, hoy también, que estamos viviendo en este nuevo siglo XXI, nos acompañan nuevas maneras de pensar y de vivir. En todo el mundo, y de manera similar, aunque tienen cosas útiles, en su propia naturaleza, estas maneras de pensar son contrarias a la verdad y a la justicia absolutas de Dios. Por ello, el apóstol Pablo nos prohíbe a los creyentes, a la iglesia, a los cristianos, no se conformen a esa manera de pensar. No se conformen a esa manera de actuar impía que tiene el mundo en el tiempo que a ustedes les ha tocado vivir. Y saben, la palabra que Pablo usa para decir no se conformen es muy importante que la entendamos, porque es una palabra clave para entender esta primera directiva. La palabra conformen significa tomar la forma externa de algo, seguir el mismo patrón. De manera que el apóstol Pablo nos está diciendo a los creyentes, no busquemos parecernos a este mundo, no repitamos sus patrones de pensamiento, sus patrones de vida. Y la ilustración que nos puede ayudar a entender este concepto, esta directiva, es tal vez esta fábula, se podría llamar, que tal vez usted lo escuchó, el de un polluelo de águila, un hijito de un águila, un polluelo de águila que circunstancialmente o casualmente termina naciendo y creciendo entre los pollitos de una gallina aquí en tierra. Y entonces ese polluelo de águila comienza a imitar a su madre, entre comillas, a su madre gallina, ¿no es cierto? Y comienza a buscar imitar a sus hermanos pollitos, cuando no puede conformarse con ser hijo de gallina, porque no es un hijo de gallina. Es un polluelo de águila. Fue creado para volar a mucha altura. Es diferente a esos polluelos de gallina. ¿Saben, hermanos queridos? Nosotros también tenemos una naturaleza diferente a la de este mundo. Sí, desde que hemos creído en Jesucristo, somos diferentes. Recuerda usted que la Biblia, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, que en el momento en que hemos creído en el Señor y hemos unido nuestras vidas a Él, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por ello, no podemos conformarnos a la corriente de este mundo. Recuerde que Jesús también dijo que estamos viviendo en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Ahora, hermanos, podríamos encontrar muchas maneras en las cuales el conformismo afecta las áreas de nuestra vida, en la educación, en la política, en la economía, el trabajo, en muchas áreas. Pero permítame en esta mañana, simplemente pensando en lo que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia mundial que nos va a tomar buen rato, permítame darle algunas aplicaciones. ¿Sabe? Por causa de esta pandemia que estamos viviendo, los creyentes podemos presentar dos clases de conformismo. Un conformismo mental, un conformismo que se da en nuestra mentalidad. Me refiero en ese desarrollar pensamientos y convicciones erradas, similares a este mundo. Le doy algunos ejemplos de un conformismo mental en el cual podemos caer. Tal vez el creyente puede conformarse a pensar de manera fatalista. Influenciados por las malas noticias de los medios, el creyente va sumiéndose en una desesperación y depresión. Tal vez comienza a pensar de que él va a enfermar y inevitablemente va a morir en este tiempo. Es una manera de pensar fatalista que lo sume en una depresión. Cuando, hermanos,
Dios dice en su palabra que Dios es el que da la vida y Él es el que la sostiene. Él es fuente de vida. Él da y quita cuando quiere. De Él depende toda vida, toda vida. Y que debemos confiar en Él. Eso es lo que nos dice Él en su palabra, que debemos confiar en Él, que Él tiene la última palabra. Pero también el creyente puede ser que entre un conformismo mental cuando comienza a pensar de manera negativista, cuando comienza a querer imitar a los influencers de este mundo, ¿verdad? A esa gente que trata de influenciar por los medios de comunicación a todos y comienza a imitar a esas personas, negando que la pandemia existe. Espero que en este tiempo ya no haya nadie, pero creo que todavía hay algunos. El año pasado, en el 2020, muchísima gente, entre ellos creyentes, negaban que había la pandemia. Y esta es una manera equivocada de pensar, pensando que todo ha sido una conspiración. Y entonces el creyente se niega a cuidar de su propia salud, descuidándose. Cuando el Señor nos dice en su palabra que nos ha dado juicio, nos ha dado un juicio personal para juzgar las cosas, nos ha dado una sensatez para poder probar las cosas, evaluarlas, y también para poder con sabiduría entender la ciencia, que también el Señor ha dado la ciencia para poder comprobar estas enfermedades. Pero también puede ser que el creyente entre en un conformismo mental cuando se conforma a pensar de una manera cómoda en cuanto a lo laboral. Porque comienza a pensar que como hay escasez económica y como no hay trabajo o ha perdido su trabajo, quiere conformarse con ya no hacer nada. Se conforma con seguir desempleado y ya no buscar otro empleo, simplemente esperando que le llegue un bono del gobierno o una ayuda de la familia o de los amigos. Cuando el Señor, nuestro Dios, en su palabra nos anima a trabajar y a esforzarnos para conseguir nuestro propio sustento. Pero no solamente hay el riesgo de que el creyente, que nosotros los creyentes, entremos en un conformismo mental, también hay el riesgo que entremos en un conformismo espiritual. Me refiero a desarrollar una actitud y una conducta para con Dios errada, similar a este mundo. Y es que el creyente puede conformarse en este tiempo de pandemia en una espiritualidad mínima, no creciente, sino mínima. Le pongo un ejemplo, es tan similar como cuando usted en su casa tiene su equipo de sonido o en su carro tiene su estéreo allí y usted le baja el volumen y lo pone en el modo mínimo. No es que lo apaga, sino que lo pone en modo mínimo. La música todavía se está escuchando, bajita, y lo que usted esté percibiendo, lo percibe. No lo ha apagado, lo percibe, pero en mínimo, de manera mínima, lo más bajito. Y entonces eso se asemeja al creyente que se conforme espiritualmente, tan parecido a este mundo, a esta humanidad en este mundo. Y entonces el creyente comienza equivocadamente en este tiempo a conformarse en poder adorar a Dios de la forma más mínima. Comienza a leer y estudiar lo mínimo de la palabra de Dios. Y se conforma con simplemente orar lo estrictamente necesario y a participar en las reuniones en el número de veces mínimo. Ha puesto su espiritualidad en este punto mínimo. Cuando Dios nos dice en su palabra, querido hermano, que debemos ocuparnos, trabajar, fortaleciendo nuestra salvación, que debemos crecer en nuestra fe y producir frutos espirituales y buscar constantemente la llenura de su espíritu, desarrollando nuestra espiritualidad. Y hermanos queridos, preguntémonos, ¿puedes identificar estos conformismos en ti? Si los identificas, por favor recuerda esta primera directiva. No debemos conformarnos al pensamiento de este tiempo. Pero sigamos con la segunda directiva, la positiva. La directiva positiva, dice Pablo, sino transfórmense renovando su manera de pensar.
El apóstol Pablo enseña que además de no conformarnos al pensamiento de este mundo, debemos dejar que Dios continúe cambiándonos, haciéndonos más parecidos a Jesucristo, transformándonos. Y otra vez es importante comprender este término, es clave en esta directiva segunda, entender el término de transformaos. El transformar aquí significa cambiar a una forma totalmente diferente, un cambio total interno. Y es que Dios quiere cambiar tu carácter, mi carácter antiguo, quiere cambiarnos en un nuevo carácter parecidos a Cristo. Y la ilustración que aquí nos puede ayudar es aquel asombroso cambio que tal vez lo hayas contemplado en vivo o tal vez en un documental. Ese cambio que sufre ese gusano que se va a transformar en una hermosa mariposa, que es todo un proceso, ¿no? En que va dejando esa forma de gusano para poderse transformar en una hermosa mariposa y elevarse volando por el cielo. Este proceso es llamado metamorfosis, que es la misma palabra que utiliza Pablo al decir, sino transformados. Y Pablo entonces, además de decirnos que debemos continuar dejándonos ser transformados por el Señor, Él nos dice que esa transformación debe empezar en nuestro entendimiento. Por eso dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y al decir entendimiento se está refiriendo a nuestra mentalidad. Y eso implica nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras convicciones. Y esta palabra, que también es importante entender, la de renovación, significa ajustar nuestro pensamiento al de Dios. Ajustar nuestro pensamiento al de Dios. ¿Sabe? Es algo parecido como cuando usted y yo ha tenido la oportunidad de usar unos binoculares, un largavistas, ¿no es cierto? O un microscopio en el colegio, en la universidad. Cuando usted está mirando a través de este aparato, usted tiene que ajustar, tenemos que ajustar el regulador del lente hasta poder ver con claridad la realidad. De manera similar, hermanos queridos, al renovar nuestro entendimiento, vamos ajustando nuestro entendimiento al de Dios para ver como Dios ve las cosas, para juzgar como Dios juzga las cosas. Así que, hermanos queridos, si renovamos entonces nuestro entendimiento, nuestra mentalidad y nuestra espiritualidad se van a renovar. En medio de esta pandemia se van a renovar. Fíjese, se va a renovar nuestra mentalidad, porque va a ser quitada la fatalidad de nuestra mente y entonces va a ser puesta, colocada, instalada la confianza en Dios. Vamos a dejar de imitar a los influencers de este mundo y vamos a usar nuestro buen juicio guiado por Dios y vamos a razonar correctamente y sabiamente vamos a escuchar lo que la ciencia propone y dice. Pero también renovando nuestra mentalidad, vamos a dejar la resignación, la pereza, la ociosidad y vamos a emprender nuevos proyectos y esfuerzos laborales para nuestro sostén. Pero también esa renovación va a poder ser en nuestra espiritualidad. Vamos a dejar el modo mínimo para comenzar a alcanzar lo máximo, buscando más de la presencia de Dios, adorándole más apasionadamente, teniendo tiempos para conversar más sinceramente con Él, siempre creciendo en ello. Vamos a leer y estudiar su carta de amor, la Biblia, cada vez más. Vamos a participar más de las reuniones, de los servicios con gozo, de modo que nuestra devoción por el Señor Jesucristo crezca, nuestra admiración por Dios crezca, nuestra obediencia por Dios crezca, nuestro amor por Dios crezca. Quiero terminar como termina el apóstol Pablo este versículo. ¿Se da cuenta usted que el apóstol Pablo termina este versículo diciéndonos el propósito de aquellas dos directivas que dio, de aquellas dos órdenes que dio? Un propósito es el para qué los ordenó. Y aquí está el propósito. Él dice, para que comprueben la buena voluntad de Dios, que es buena y perfecta. En una mejor expresión podría ser para que experimentemos lo bueno y satisfactorio
que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y saben, hermanos, esa es una buena noticia para nosotros. Es una buena noticia para todo creyente, para usted y para mí, porque usted y yo deseamos, ¿no es cierto? Deseamos cada día conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos por Él? Bueno, el apóstol Pablo nos dice entonces que si cumplimos estas dos directivas, que no nos conformemos a este siglo y que sigamos transformando nuestro carácter a través de la renovación de nuestro entendimiento, entonces vamos a conocer la voluntad de Dios. Entonces vamos a experimentar lo que Dios quiere para nuestras vidas y le vamos a obedecer con gozo y vamos a sentir satisfacción de estar viviendo en la verdad de Dios. Hermanos amados, por favor, tomémonos el siguiente minuto. Tómate el siguiente minuto ahí en casa para poder conversar con Dios, para poder orar. Y conforme a lo que Dios te ha mostrado, haz cuentas con Él. Si tienes que reconocer delante del Señor algún conformismo en el cual has caído, habla con el Señor de eso y pídele que te ayude, que te dé libertad de ese conformismo. Y decide obedecer la palabra de Dios tal como lo hemos escuchado, no conformarte, sino renovar tu entendimiento. Hazlo, ora en este momento mientras yo me dirijo a nuestros amigos que tal vez estén conectados. Querido amigo o amiga, si es que estás conectado y nos has acompañado hasta este momento, quiero decirte que si tú de manera sincera al escuchar este mensaje, si tú de manera sincera te haces una introspección y te das cuenta que en tu vida has buscado hacer la voluntad de Dios, has buscado hacer lo que Dios espera de ti, pero de pronto te has encontrado con diferentes impedimentos. Quiero decirte que esos impedimentos son tus propios pecados, porque los pecados hacen distancia entre nosotros y Dios, que es santo. Y Dios dice en su palabra que todos hemos pecado, que todos somos pecadores. Pero si esta mañana tú reconoces tu responsabilidad, reconoces que eres pecador delante del Señor y te arrepientes de ello, sinceramente te arrepientes, Jesucristo te perdonará de tus pecados, te limpiará y te hará una nueva persona y te hará conocer la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios, y te dará fuerzas para cumplir esa voluntad. Yo te pregunto, ¿quisieras dirigirte en este momento ahí en tu casa? ¿Quisieras dirigirte al Señor Jesucristo? ¿Me permites acompañarte y guiarte en una corta oración? Ok, si así lo quieres, vamos a orar un momentito, por favor. Padre, bueno, gracias queremos darte por este tiempo y gracias queremos darte por estos amigos. Si los hubiese, Señor, gracias por cada uno de ellos. Tú les amas, Señor, y has permitido que se conecten en esta hora para escuchar tu palabra. Y, Señor, si ellos en este momento están tomando esta decisión de reconocer su responsabilidad de sus pecados, de reconocer que han pecado contra ti, que eso los ha estado alejando de ti, en esta mañana, escucha, Señor, su oración. Querido amigo, amiga, dile al Señor así: te pido perdón por mis pecados. Díselo con toda sinceridad, el Señor te está escuchando. Dile: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y esta mañana te acepto como mi Salvador. Perdóname y límpiame. Y hazme conocer la voluntad de Dios. En tu nombre, Jesús, lo pido así. Señor, bueno, tú has escuchado la oración de cada uno de los que ha sido levantado esta mañana, de estos amigos, y tú has prometido que todo aquel que cree en ti, tú le perdonas y le das vida eterna. Pero también has escuchado la oración de mis hermanos, tu iglesia, haciendo cuentas contigo. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén.